Con música y movimiento abrimos una nueva ventana al bienestar. Aprovechamos que el profesor José Slamon, referente número 1 de Argentina en materia de ciclismo estacionario, nos acompaña. Comenzamos este programa tras la apertura comercial. Bienvenidos. Con Federada Salud tenés planes de salud 100% compatibles con los tuyos. Cuando estás protegido, vivís tranquilo. Federada Salud. Si te hace bien a vos, nos hace bien a todos. Conocenos entrando en federada.com. En Mar del Plata, Hipólito Yrigoyen 2101. Teléfono 492-0790. José, método intermitente, ¿de qué se trata y cuál es la aplicación? ¿Cómo estás? Hola Juanma, ¿cómo están? Bueno, el trabajo intermitente adaptado a las clases de Indoor Cycle en realidad es un sistema de entrenamiento que se viene utilizando ya, podríamos decir, en los últimos años, aplicado a todos los deportes. Y no solo por una cuestión de beneficios en lo deportivo, sino también en beneficios a nivel salud. O sea, el intermitente se ha demostrado de que quema grasas, por ejemplo, más allá de que pueda ser intenso, hay un tema hormonal que hace que se metabolicen las grasas, con lo cual hay un beneficio, sin duda, para toda la gente que quiere, o es uno de los objetivos primarios el tema de quemar grasas, pero a la vez son estímulos que te ayudan a ir mejorando, podríamos decir, el techo, ¿sí?, de lo que uno trae como entrenamiento para poder ir adaptándose mejor y ir superando, si se quiere, en su capacidad o mejoramiento conjuntamente con entrenamientos intervalados, ¿sí?, que tal vez la diferencia con intermitente e intervalado es que en el intervalado las pausas pueden ser más largas, más cortas, o las pasadas más largas o más cortas. En conjunto, lograr un mejoramiento de la capacidad aeróbica o del consumo máximo de oxígeno. Específicamente en Indoor Cycle lo podemos hacer con pasadas cortas. Por ejemplo, manejando la música, nosotros realizamos pasadas de 8 o 16, que dan excelentes resultados, ya comprobado el nivel de estrés con ácido láctico y consumo de oxígeno. Hemos demostrado mejoramiento en los alumnos que concurren a las clases. ¿Cómo periodizamos el entrenamiento y cómo hacemos hincapié en el control de intensidad? La periodización de entrenamiento no es fácil en gimnasio porque realmente primero tenemos que lograr que el alumno sea regular. Si logramos que el alumno venga a nuestras clases regularmente, por lo menos 3 veces por semana, ahí podemos empezar a hablar de periodizar cargas, que básicamente sería de que si trabajamos distintos estímulos, hablando de 3 veces por semana, y seguramente la gente agregue alguno más en la medida que se fanatizan, se copan, la idea, lo que debemos explicarle al alumno es que no siempre hay que pegarse una paliza. O sea, si hoy me tocó hacer un estímulo superaeróbico intenso, yo mañana tengo que hacer un estímulo regenerativo o subaeróbico para recuperarme de ese estímulo intenso. En la medida que el alumno va entrenando y logramos que realmente sea regular, empieza a entender esto de que, bueno, hoy me toca fuerte, mañana me toca un poco más suave, pasado un poquito más fuerte, pasado un poco más suave, y se va haciendo una curva de compensación de los estímulos. Se puede lograr perfectamente y unificando objetivos tanto indoor como outdoor. Está muy bueno y a la gente le gusta, pero hay que fundamentar muchísimo. O sea, el profe tiene que estar explicando permanentemente al alumno cuáles son los objetivos de cada clase. Es decir, bueno, hoy los objetivos de la clase son mejoramiento de determinado tipo de fibra muscular, o más de potencia, o más de resistencia, o más de fuerza. Combínenlo con esto otro y guarda que mañana entonces tenemos que hacer esto otro. En la medida que lo empezamos a explicar, es espectacular. ¿Y cómo controlar? La mejor manera en el gimnasio es por sensación subjetiva de esfuerzo, sin lugar a dudas. Haciendo referencia a la escala de Borg. Sí, en realidad es una escala de Borg adaptada. En su momento, bueno, un tal Borg dijo, bueno, a ver, armamos porcentajes donde, para simplificarlo, del 1 al 10, el 10 sería el máximo, el 1 nada, y decir, bueno, ¿en qué nivel de intensidad estoy de acuerdo, ¿sí?, al estímulo que estoy pidiendo? Después se fue mejorando esa tabla y bueno, nosotros con Indoor Cycle y conjuntamente con el doctor Juan Carlos Massa y después de muchísimas pruebas de ácido láctico, hemos armado una tabla que unifica
ácido láctico y sensación de esfuerzo, con inclusive, si se quiere, caritas o sensaciones muy simples de ver en una clase. O sea, si la persona sonríe, está bien. Y una que está utilizando muchísimo hoy la Fundación Favaloro, la Fundación Cardiológica, es que pueda hablar. Entonces, en algún momento de la clase de Indoor Cycle, nosotros trabajamos haciendo hablar al alumno, haciéndole contar la música o haciendo cantar un estribillo. Entonces, lo tiene que cantar perfectamente y con una sonrisa y con buena onda. Preocupate, o sea, sería la preocupación del alumno cuando no puede hablar o se siente mal o la carita no es de sonrisa, sino que la está pasando mal. La idea preponderante para mí con Indoor Cycle es que el alumno se sienta bien y la pase bien y termine la clase entero y no que se vaya muerto. ¿Como para qué? Como para que pueda volver mañana al gimnasio y hacer otra cosa. Desde la base, ¿quién puede y quién no puede hacer actividades de ciclismo indoor o ciclismo estacionario? Todos pueden. Lo más importante, si hay algún caso específico que implique la participación de un médico o especialista, kinesiólogo, traumatólogo, porque viene una lesión, bueno, verlo. Pero si el profesor es bueno, cualquiera puede hacer y simplemente el profesor tiene que adaptar a lo que esa persona trae como historia deportiva para decirle esto sí, esto no, esto tené cuidado, pero todos pueden. ¿Cuáles son los errores más comunes que se dan en la sala? Y los errores más comunes tienen que ver, para mí, fundamentalmente con la falta de planificación. A mí me parece que cuando el profesor no planifica, justamente por no tener claro qué es lo que va a hacer, termina haciendo cosas que tal vez si vos le preguntás, él mismo sabe que no está bien, pero bueno, en ese momento se le ocurrió tirar cosas que, después cuando las analizaste si estaban bien o estaban mal, me mandé un moco, pero yo creo que es por falta de planificación o directamente por ignorancia de no haberse capacitado y cometer errores que hoy se sabe que no son discutibles. O sea, hay cosas que podemos discutir y podemos decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, trabajo más esto, trabajo más lo otro, mi tendencia es más hacia una intensidad moderada para baja, la tendencia de otros es más alta, ok, eso lo podemos discutir. Pero hay cosas que son indiscutibles, como por ejemplo, forzar la espalda de una persona sedentaria que por lo general ya viene con debilidad abdominal, debilidad lumbar, y si le hacemos trabajar ciertas posturas de un ciclista profesional, le vamos a estar rompiendo la espalda, y más si por ejemplo hacemos movimientos que a veces vos decís, bueno, estoy produciendo una lesión, o ya hemos hablado en otros programas de trabajar con hiperflexión de rodilla, con una carga donde en estas bicicletas, que es piñón fijo, la inercia cuando uno se para en la rodilla es muy alta, estamos hablando de 2, 3 y hasta 4 veces el peso del cuerpo está resistiendo la rodilla. Entonces, si yo le meto un estímulo donde le hago trabajar con una hiperflexión y le voy a estar rompiendo la rodilla, esas son las cosas que yo digo, no dan a la discusión. Después podemos estar de acuerdo o no en otras cosas, pero hay que tener cuidado con ciertas cosas que hoy son indiscutidas de que hay un riesgo de lesión. Para mí hay que evitarlo totalmente. Llega la primera clase, a tener en cuenta previa, ¿cuál es la recomendación? Recomendación previa de alguien que recién empieza es cuidarse, sentirse bien, hidratarse mucho, depende del momento, no sé, del día, de la temperatura, además, pero hidratarse bien, la ropa adecuada, toallita y tener ganas de pedalear. Después, obviamente, explicarle al profesor que es su primer clase, como para que el profesor le indique, lo corrija, lo cuide y sepa cuál es su historia deportiva, como para no plantearse objetivos de competición. Porque, o sea, si recién empieza, bueno, empezar de a poco y ir logrando mejoramiento paulatino y no querer ya del día a la mañana salir a correr una carrera. Esas son las cosas básicas que implican un poco información desde el alumno hacia el profesor y del profesor hacia el alumno, de ir haciendo un feedback de qué puede, qué no puede, que tenga cuidado con una cosa o con no, pero si el profesor es bueno y el alumno notifica al profesor, no hay ningún problema, y yo siempre lo digo, es una cuestión de la intensidad que le das a ese alumno que recién empieza, que siempre tiene que ser menor a alguien que ya viene haciéndolo y está adaptado. O sea, adaptar el trabajo a ese alumno nuevo
y donde ahora que por ejemplo tengo un grupo que estoy capacitando, fue justo una pregunta, ¿y cómo hago cuando tengo alumnos avanzados y alumnos nuevos en una misma clase? Que ocurre permanentemente, y yo digo, el secreto está que el profesor se quede con los alumnos nuevos, no con los avanzados. A los avanzados tirarles bien el liderazgo del trabajo que ya conocen y darles liderazgo en, bueno, esta corrida la haces vos, y el profesor quedarse tranquilo, charlando, explicando, fundamentando y cuidando a ese alumno nuevo y no falla. Terminamos de rodar, pero recién empieza toda la energía de este programa. Quédate porque tras la pausa hay mucho más. Ya volvemos. ¿Viste toda esa información que a veces pasás de largo? Sabemos de eso. El NACMA Club Alfonsina te invita a entrenar al aire libre los días lunes, miércoles y viernes a las 6:30, 7:30 y 19:30 horas en San Luis y la Costa. 156 83 52 03.